Norma de contabilidad número 11. Información esencial requerida para una adecuada exposición de los estados financieros. Objetivo de esta norma. La norma busca establecer un parámetro de información mínimo que se requiere en un estado financiero para que sea comprensible y aceptable. Esta información es mínima, por lo que se puede añadir más datos en un estado financiero. ¿De qué trata esta norma? La norma establece la información mínima que debe estar representada y revelada de los eventos económicos, financieros y sociales de una empresa a través de sus notas a los estados financieros. ¿Para qué sirve? Para proporcionar información y de que todo esté unificado, de que todas las empresas tengan este mismo orden. Ahora, la información mínima requerida son los activos, pasivos y patrimonio, los cambios en el patrimonio, los resultantes del periodo, cómo obtienes recursos y cómo se los aplica, liquidez y solvencia de la empresa y notas que expliquen la información. Aquí podemos ver que todo se va a centrar en las notas, los recursos, obligaciones y patrimonio que tiene la empresa, en los cambios que ha habido en el patrimonio, si ha habido un incremento o aumento de capital o de lo contrario ha habido una disminución o salida de algún socio. Vamos a ver el desempeño del periodo, cómo ha ido yendo la empresa, ha ganado, ha perdido, a diferencia del año pasado y demás. Obtención y uso de recursos, de dónde obtienes recursos y cómo se los aplica. Es decir, quién está invirtiendo en esta empresa, nos está yendo bien, el patrimonio está 100% financiado por la empresa o por terceros y demás. Liquidez y solvencia y comentarios de gerencia. Estados financieros básicos. Acá vamos a ver que son documentos contables que de forma resumida proporcionan información de la empresa a una fecha determinada. Estos deben ser comparativos a través del tiempo y también con otras entidades. Es decir, que estos estados financieros tienen que ser comparables con mis estados financieros del año pasado y mis estados financieros del anteaño pasado. Así como también mis estados financieros deben de ser comparables con otros estados financieros de otras empresas. Estos son el balance general, estado de resultados, evolución del patrimonio, flujo del efectivo y notas a los estados financieros. Características: deben ser comparativos, ya lo hemos indicado, deben expresarse en moneda constante y la información debe de ser clara, veraz, precisa y completa. ¿Cuáles son? Ya hemos indicado acá: balance general, estado de ganancias y pérdidas, también llamado estado de resultados, estado de evolución del patrimonio, estado de flujos de efectivo y notas a los estados financieros. Ahora vamos a ver uno por uno de qué trata. El balance general es el estado básico y estático que muestra la situación patrimonial y financiera de una entidad a una fecha determinada. Obviamente esto en principio de lo que exige el decreto supremo 24051 sobre las fechas de cierre según el rubro determinado. El balance general se compone por tres grupos específicos, que es el activo, todo lo que la empresa tiene o recursos de que posee la entidad; el pasivo, las obligaciones con terceros; y el patrimonio es el aporte de los propietarios más los resultados acumulados. El estado de ganancias y pérdidas es un estado básico y dinámico que muestra la rentabilidad de la entidad y su capacidad de generar resultados en un periodo. Aquí van a entrar los ingresos, costos, gastos y el resultado proveniente de ellos. Luego tenemos lo que es el estado de evolución del patrimonio, estado básico y dinámico que muestra las variaciones del patrimonio durante un ejercicio. Acá vamos a ver los distintos grupos que contiene el patrimonio, como capital, reservas y resultados provenientes de sus gestiones pasadas. Estado de flujos de efectivo, estado básico y dinámico que muestra las entradas y salidas de efectivo durante un periodo. Aquí vamos a clasificar a los tres tipos de actividades, que son actividades de operación, actividades de inversión y actividades de financiación, que cada uno tiene su respectivo detalle, ¿no?, de cómo se usa y cuándo se utiliza. Componentes de los estados financieros. Los estados financieros están compuestos por estos 5 grupos principales que se manejan contablemente: activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, donde los activos son bienes, derechos y valores negociables controlados por la entidad provenientes de eventos pasados de los que se esperan beneficios económicos futuros. Deben poder medirse confiablemente, pueden ser físicos o intangibles. Se clasifican en dos: a corto y a largo plazo, o corriente y no corriente. Incluye cargos diferidos como gastos a aplicarse en operaciones futuras. Aquí tenemos unos ejemplos: caja, cuentas por cobrar, mercaderías, maquinaria, software. Pasivos: obligaciones de la empresa originadas en eventos pasados, cuyo pago implicará salida de recursos, ¿no? Todo lo que la empresa debe. Pueden ser exigibles o reconocidas ante su exigibilidad formal. Se clasifican en pasivo corriente y no corriente dependiendo cuándo tenemos que pagar o hasta cuándo tenemos que pagar esta deuda. También existen créditos diferidos
ingresos a aplicar en operaciones futuras. Patrimonio es el diferencial entre activos y pasivos. Es la cuánto tienes menos cuánto debes. La fórmula básica que hemos visto en la contabilidad. Ingresos, incrementos de beneficios económicos del periodo por aumento de activos o disminución de pasivos que aumentan el patrimonio. No provienen de aportes de los propietarios, deben realizarse con suficiente certeza. Y tenemos los gastos. Disminuciones de beneficios económicos del periodo por salida o desvalorización de activos, es decir, que son aquellas erogaciones de dinero que no van a retornar nuevamente a la empresa. Revelación en los estados financieros. En el quinto estado financiero, notas a los estados financieros, o también llamado notas explicativas a los estados financieros, se debe de informar sobre sucesos e información de la empresa, tales como la identidad, constitución, aspectos generales, normas y prácticas utilizadas, como también las partidas o cuentas importantes separadas de forma independiente para una mayor información. Acá nosotros tenemos un ejemplo de cómo se clasifica. En cada nota va a tener un pequeño detalle de especificidad. Ejemplo, la nota número 1 de cada nota a los estados financieros siempre es la identificación de la empresa, es decir, la empresa, no sé, Dexidi SRL con NIT número 83362 tantos tantos, ubicada en la ciudad de La Paz, Bolivia, en la dirección tantos tantos, con la actividad primaria, con la actividad secundaria, complementaria, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces acá nos da un listado de qué nosotros tenemos que revelar ahí, tales como la constitución, prácticas contables, lo que nosotros utilizamos, es decir, las técnicas que utilizamos, las normas que estamos aplicando, hechos posteriores, efectos de la inflación, una composición de cada rubro significativo, es decir, yo tengo cuentas por cobrar. Bien, pero no puedo colocar, yo tengo cuentas por cobrar por 50,000. No, tengo que desglosar. De estas cuentas por cobrar se compone por, y un anexo puedo colocarlo, o puedo colocar un listado de los principales deudores más relevantes. Y reglas para preparar las notas: agruparlas en una sola sección, asignarles título, numerarlas correlativamente, referenciarlas en los estados financieros, ordenarlas para facilitar la lectura conjunta y complementar cifras y clasificaciones cuando sea necesario interpretarlas. Tenemos acá un ejemplo de unas notas y dice lo siguiente. Lo que se debe revelar en las notas son los grupos mostrados a continuación. Esto, claro, es global. Si la empresa no tiene dichas partidas en movimiento, no debe demostrarlas. Las revelaciones generales: razón social, país en la cual se constituyó, fecha del balance general, periodo cubierto, desde cuándo hasta cuándo, naturaleza de las actividades primarias y complementarias, forma legal de la empresa, es decir, si es unipersonal, es una sociedad, es representante legal y demás. Y la moneda, que sería expresado en bolivianos. Revelaciones sobre el balance general. Aquí tenemos lo que deberíamos de reflejar, pero no todo vamos a tener en el 100% de las empresas. Puede que yo no tenga inversiones, puede que yo no tenga cargos diferidos, puede que yo no tenga cuentas por pagar o pagos anticipados. Entonces, solo lo que corresponde yo tengo que revelar en los estados financieros, siempre cumpliendo con el principio de exposición. No ocultar información relevante, pero tampoco colocar toda la información contable acá, ya que son estados financieros resumidos que nos van a indicar cómo la empresa se encuentra económicamente a cierta fecha. Bien, ahí les dejo las cosas que deberíamos de relevar que nos indica la normativa. Y acá una revelación sobre los estados financieros. Cuántas ventas hemos tenido, cuántos costos, depreciaciones, gastos administrativos, gastos de comercialización, otros ingresos, quizás la forma en la que estamos trabajando, la ITV, etcétera. Ya, vamos con las revelaciones generales de la Comercial Andina SRL. Razón social, Comercial Andina SRL, País Bolivia, fecha del balance general 31 de diciembre, periodo cubierto, gestión 2025. Actividad, comercialización de materiales de oficina. Forma legal es una SRL, la moneda en la que se está presentando los estados financieros bolivianos. Las revelaciones: caja y banco, 120,000, de ese total 20,000 bolivianos están restringidos como garantía bancaria. Entonces no tenemos que argumentar de todo, pero sí las cuentas que ameriten ser informadas de algún tipo de situación especial tienen que estar acá. Por ejemplo, de estos bienes de uso, que hay un gravamen sobre un vehículo. Sobre el préstamo bancario hay que especificar a cuántos años es, cuál es su tasa de interés que se tiene que pagar, etcétera, etcétera, etcétera. Bien, ahí les dejo este ejemplo y si les gustó la clase pueden recomendarnos, calificarnos, seguirnos en nuestras redes y recuerden que pueden descargar el material de dexcd.com.